Hola, hola, hola a todos, hola a todos, hola a todos, bienvenidos al podcast. Sí, bienvenidos al podcast para los que oigan por esta plataforma y también bienvenidos a la transmisión a quienes nos sigan en Instagram y también a los que vean la grabación. Hoy vamos a hablar de alto desempeño, que es algo que yo sigo investigando desde hace buen tiempo y es algo realmente fascinante. Así es que vamos a poner como una referencia importante en lo académico a Joseph Fuller. Joseph Fuller es docente de la Escuela de Negocios de Harvard. Joseph Fuller es un investigador que basa su trabajo básicamente en las habilidades. Él, conjuntamente con otros colegas de Harvard, ha desarrollado investigaciones que tienen que ver con este enfoque, ¿no? Más el tema de habilidades blandas que el tema de las habilidades tradicionales, ¿no? Por eso hoy vamos a hablar en este podcast y en esta transmisión en Instagram también y en las otras redes que tenemos respecto de este enfoque que tiene que ver con una brecha, ¿no? Vamos a ir desarrollando en qué consiste esta brecha que Joseph señala y que sustenta perfectamente en que hay dos tipos de empresas, las que son conscientes de esta brecha, y hay dos tipos de empleados o ejecutivos, asesores, que son conscientes y el otro tipo de que no son conscientes de esta brecha. Vamos a ir desarrollando precisamente esta mirada. Para Joseph y para los que estamos totalmente convencidos que hay mucha tarea por hacer en este sentido de las habilidades blandas para lograr el alto desempeño, hay una brecha a la cual tenemos que darle un sentido de urgencia. Es decir, cuando nosotros vemos que hay empresas, que hay empleados, que hay culturas organizacionales en las cuales no se mira solamente el número, o sea, no solamente el resultado, no solamente el número como tal, y por lo tanto no se mira a las personas como si lo fueran, sino se mira al desempeño, es decir, a las relaciones que hay entre las personas que logran el resultado. La cosa cambia, ¿no? Entonces hay dos tipos de empresas. Pero cuando hablamos de brecha de habilidades es que tenemos que echar un ojo a qué cosa sucede cuando nosotros empezamos a mirar las relaciones que hay entre los empleados, de qué manera están haciendo su trabajo, cómo se sienten, cómo están emocionalmente cuando van tras ese objetivo común, ¿no? Entonces, rendimiento es mirar el número y desempeño es mirar cómo la gente hace lo que hace, ¿no? ¿Por qué lo hace? Si nosotros vamos a ver el detalle de cómo las economías de alto rendimiento realmente hacen una labor que va más allá de lo convencional, más allá de lo que significa sencillamente producir, sino se ponen de acuerdo, es más, las empresas de alto desempeño se ponen de acuerdo con las instituciones que proveen esos profesionales, proveen en el mejor sentido. O sea, las empresas conversan, digamos, con los centros de formación y le van dando información y hay un feedback increíble porque las empresas le dicen a los centros de formación: mira, nosotros vemos que hay una tendencia empresarial que lo que va a generar es puestos con habilidades digitales. Por lo tanto, te informo a ti, comunidad académica, que vamos a necesitar en los próximos 5 o 10 años este determinado número de personas que logren desarrollar, por ejemplo, ahora, marketing digital, ¿cierto? Entonces, si bien hay tendencias que en el mercado van migrando, van cambiando, se van haciendo cosas más híbridas, nosotros tenemos que entender que hay formas de ver cómo es la dinámica en la empresa y también cómo es la dinámica en la misma persona. ¿Por qué digo esto? Porque si bien la empresa puede generar un ambiente de trabajo determinado, puede poner las condiciones, etc., le corresponde al empleado, al ejecutivo, al asesor, etc., crearse también las condiciones si no las tiene. O sea, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando, hablando de liderazgo, el empleado, el asesor, el ejecutivo en una empresa determinada que quiere tener una destacada labor, no encuentra en su jefe ese líder en quien pueda apoyarse? Entonces el empleado tiene que generar esas condiciones desde su entrenamiento de habilidades. Entonces, cuando hablamos de una brecha en la cual no hay, digamos, esa cobertura de la necesidad que el mercado nos está diciendo, tenemos que entrenar a personas en habilidades, no en las tradicionales,
¿no? Las habilidades tradicionales, que son las habilidades operativas, las habilidades de management, ya no basta ser, digamos, muy ducho ahí. Lo que necesitamos ahora es echar la mirada y el entrenamiento a las habilidades sociales, a las habilidades de inteligencia emocional que permitan equiparar, no el resultado solamente, sino el desempeño, ¿no? Porque lo que buscan la mayor cantidad de trabajadores en el mundo, en realidad lo que buscan es no solamente el factor económico, ¿no? Como primer punto, de acuerdo, pero lo otro, ¿no? El salario emocional, ¿no? La seguridad psicológica que le permita tener un desempeño y sentir felicidad en el trabajo. Que es posible, por supuesto. Hay empresas que lo hacen todos los días, ¿no? La empresa donde pasamos el mayor tiempo del día, ¿no? Conectados con compañeros, donde tenemos experiencias increíbles, es un lugar donde podemos y debemos desarrollarnos permanentemente en lo personal y por ende en lo profesional. Cuando hablamos de esta brecha de habilidades, quiere decir que no estamos siendo entrenados a la par con las habilidades tradicionales, operativas, de management. Queremos enfocar que hay una brecha por cubrir, hay una brecha en la cual las empresas, y aquí entramos a dos tipos de empresas que hay, en la cual las empresas tienen que trabajar sí, solo sí quieren lograr impactar en el mercado, quieren lograr ocupar en los rankings los mejores lugares y por ende quieren ser altamente rentables. Entonces, las empresas no conscientes de esta brecha de habilidades en su personal, las empresas no conscientes no se dan cuenta realmente de lo costoso que significa no entrenar a su personal o no seleccionar adecuadamente ese capital humano que le permita tener mejores relaciones dentro de la empresa y por ende mejores resultados. No se dan cuenta que la rotación, por ejemplo, en estas empresas que no son conscientes de las habilidades que tienen que entrenar, que en realidad cuando traen a un empleado, a un colaborador que no cumple las expectativas, están, digamos, entre comillas, perdiendo un montón de plata. Porque realmente no están siendo, otra vez, no son conscientes que es muy costoso traer a gente o dejar gente sin entrenar en la empresa que no esté acorde con esas habilidades que ahora la complejidad, y subrayo esta palabrita mágica, la complejidad de nuestros tiempos, VUCA o BANI, como quieran llamarlo, demandan. Por lo tanto, es importante hacer este distingo entre estos dos tipos de empresas. Las que no son conscientes de lo costoso que significa no entrenar en habilidades blandas a los empleados y las que sí son conscientes. Las empresas más destacadas son aquellas que se dan cuenta perfectamente que importa muchísimo cómo se desenvuelven sus empleados dentro de la empresa y que no solamente enfocan el trabajo en sí cuando se trata de mirar las relaciones que tienen los empleados, sino que generan los espacios para que se interrelacionen bien, generan los espacios para que se sientan felices trabajando, generan los espacios para que no haya miedo al error, generan los espacios para que haya intraemprendimiento, generan los espacios para que disfruten cada día trabajando. Suena un poco romántico, pero ¿no? Entonces no es un secreto ver a empresas exitosas que tengan espacios en las mismas oficinas o contiguas a estas, donde por ejemplo vayan a darse un tiempo a hacer meditación, ¿no? No es nada raro ver en las empresas exitosas que esto pase. Entonces, entre las empresas que no son conscientes de estas brechas de habilidades y las que sí lo son, evidentemente estas últimas se enfocan mucho en el desempeño. Es decir, en cómo hacen la tarea sus empleados. Y los resultados sencillamente son increíbles. Ahora, vamos a lo que me parece más importante aún, porque en realidad, como ya lo dije hace algunos minutos, si los empleados, si los ejecutivos, si los asesores no tienen las condiciones que la empresa puede proveer, pues ellos tienen la labor encomiable de generar a partir del entrenamiento de sus habilidades. Los que no son conscientes, por ejemplo, los empleados o los ejecutivos, asesores, que no son conscientes que tienen la necesidad y la posibilidad de generar esos espacios, esos entrenamientos de habilidades complementarias a lo tradicional, son los que se enfocan solamente en el resultado, por la bonificación, por ejemplo, ¿no? Hay empleados que se centran tanto en la bonificación que a veces pueden emplear demasiado tiempo en eso. No están aprendiendo cosas que les permitan ser más ágiles y por lo tanto están descuidando de pronto tiempo tan preciado con la familia o con sus estudios.
porque como todos sabemos, el conocimiento va quedando obsoleto si uno no va aprendiendo cosas. ¿Te das cuenta? Entonces, es importante que el asesor, el ejecutivo, la persona, el colaborador de determinada empresa no espere que la empresa le ponga todo. Tiene que ser totalmente proactivo para generarse esos espacios. Tiene que ser proactivo para darse ese espacio que le permita elevar no solamente su valor en el mercado, sino que le permita tener ese equilibrio que todos buscamos. Y el trabajador que es consciente, evidentemente siempre va a estar buscando literatura, siempre va a estar tratando de liderar cosas, siempre va a estar tratando de participar y se va a mirar sobre todas las cosas dentro de su meta personal de ascenso. Las personas que solamente se centran, los colaboradores que solamente se centran en la remuneración complementaria, en la remuneración variable, en la bonificación, van a perderse la gran oportunidad de trazarse un camino para lograr ascender en su carrera profesional. Y es ahí donde radica precisamente esta gran diferencia entre el rendimiento, ¿no?, y el desempeño. El rendimiento básicamente que tiene que ver con yo rindo tantas operaciones de crédito, yo rindo tantas hipotecas, yo rindo tantos seguros, etcétera, pero descuido algo que es tan importante, que es el tema relacional. Cómo me relaciono con mis compañeros, cómo me relaciono con mis subordinados, cómo me relaciono con mi jefe y cómo me relaciono para tener mayor influencia. Influencia en el mejor sentido, influencia en el sentido sano, en ese sentido de tener proyección, visión de hacia dónde quiero construir el camino. ¿Sí? Porque una cosa es quiero llegar a tal lugar, pero ¿estoy haciendo o no estoy haciendo algo al respecto de cómo voy alineando en esa complejidad del mercado laboral, del mercado convencional, en el sentido de aquí están mis clientes o lo que fuera? Tengo que alinearme a la complejidad. Antes, hace 20 años, era casi imposible pensar que, como ahora, que estoy grabando un podcast, íbamos a escuchar algún contenido de valor, ¿ya?, en vez de la radio, ¿no?, de la radio convencional, de ese dial antiguo o de la antenita, etcétera, ¿no? Era una locura pensar que pudiéramos estar grabando, como lo estoy haciendo ahora desde aquí, Ica, Perú, y permitir que el mundo me escuche, ¿no? Era algo tirado de los cabellos, ¿no? O pensar que íbamos a transmitir por Instagram o por las otras plataformas en las que va a estar colgada esta información. Entonces, los tiempos van cambiando y, por ejemplo, lo que ha pasado con la pandemia es simplemente adelantar un poco o acelerar la tendencia que ya estaba bien marcada. Por lo tanto, para ir terminando ya, volviendo a lo de Joseph Fuller, que es docente en Harvard, la Escuela de Negocios de Harvard, hay una brecha que tenemos que reconocer. Tanto las empresas, ¿no?, como tales, que son proveedoras de condiciones para colaboradores, y también los propios colaboradores, que tienen que darse cuenta que esta es la gran oportunidad a partir de la tecnología disponible que tenemos, que puede llegar a ser, digamos, con tanta facilidad que haya un solo clic, una infoxicación, como algunos llaman, ¿no? Tanta información que hay que ser bien selectivos, pero tenemos la oportunidad, los asesores, ejecutivos, etcétera, de prepararse precisamente en esa brecha de habilidades que hay, que no son las habilidades tradicionales, porque muchas personas pueden conocer manejo de determinadas herramientas, pero no son sino las habilidades sociales, inteligencia emocional, etcétera, las que van a disparar su carrera. ¿No les ha pasado caso algo? Yo estoy completamente seguro que algunas personas, si no ustedes, algunos conocidos, han tenido lo que me pasó a mí, por ejemplo, hace algunos años, ¿no? Han tenido esa suposición de que van a ser ascendidos y no lo son, porque les faltó algo, un cachito. Porque llegan a sus números, de acuerdo, pero probablemente les faltó algo que no se ve en números. Y precisamente son las habilidades sociales o inteligencia emocional que muchas veces les falta para lograr disparar y generar esa confianza entre los jefes que van a depositar precisamente en él la tarea de dirigir equipos, ¿no? Importante reconocer esta brecha. No solamente esta brecha de habilidades que la empresa te va a dar, sino esas brechas que uno tiene que reconocer como asesor, ejecutivo, etcétera, para lograr entrenar sus propias habilidades sociales, su inteligencia emocional. Entonces, importante destacar primero la diferencia entre el rendimiento y el desempeño. Si yo me centro solamente en el rendimiento, en el número,
puedo caer sin darme cuenta en solamente enfocar llegar a la meta comercial para lograr bonificar. Pero si me centro en el desempeño, en aquello que me va a permitir mejores relaciones, voy a desarrollar mi autoliderazgo, voy a desarrollar la influencia, ¿no? Que quizás sea ese punto que te está faltando para lograr ese ascenso que tanto deseas. Y siendo así, cambiando la mirada y desde luego el trabajo, el entrenamiento, verás que hay resultados increíbles, ¿no? Como lo señalan todos los estudios que giran en torno a este tema de las habilidades y la brecha, como señala Joseph Fuller, profesor de Harvard. Así es que, bien, hasta aquí esta pequeña charlita, esta pequeña charla por el podcast, que lo van a oír enseguida, y también por Instagram. Saludos a todos, a Wendy, a Karina y a todos los que vean la grabación también. Ya un fortísimo abrazo desde Ica, Perú, Cristian Hernández otra vez, y nos vemos en el siguiente video, en el siguiente podcast, en la siguiente transmisión. Se cuidan un montón. Chao.